Bienvenidos a Saber Pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. El día de hoy daremos inicio a uno de los temas principales de la geometría, que es la congruencia de triángulos. Prácticamente es un tema que es muy sencillo, sin embargo empezaremos a adentrarnos a incluso notaciones geométricas que estaremos trabajando igual a lo largo del curso. Entonces vamos a empezar. Congruencia. En matemáticas hablaremos de congruencia cuando dos figuras, en este caso van a ser triángulos, cumplen que todos los elementos que los conforman, tanto sus dimensiones de sus ángulos como las medidas de sus lados, son exactamente iguales. Prácticamente en matemáticas el hablar de dos figuras idénticas pues resultaría un tanto sencillo, sin embargo resulta de una herramienta muy útil que estaremos viendo cómo aplicarla. Además de demostrar matemáticamente que dos objetos son idénticos, pues va a fundamentar algunas propiedades próximas que se estarían fundamentando en estos conceptos. ¿El para qué cosa de quién? Entonces vamos a comenzar. Tomaremos esta idea de elementos congruentes y utilizaremos la notación correspondiente. Este elemento que acabo de trazar aquí lo conoceremos como segmento de recta, que no es otra cosa más que una línea que cumple la misma dirección, tiene un inicio y tiene un fin. En este caso los inicios, o más bien el inicio y fin van a estar denotados por letras. En este caso va a ser A y B. ¿Cómo se va a denotar esto en un sentido menos gráfico? Pues en su sentido de representación, que en este caso vamos a colocar las letras o los elementos de los cuales son sus límites desde A hasta B y vamos a colocar una pequeña línea en la parte de arriba. A esto se lee como segmento AB y que representa pues no es otra cosa más que una línea que tiene un inicio y tiene un fin. Voy a trazar otra recta con una delimitación muy parecida. Ok. A diferencia de la anterior, esta tiene como delimitación las letras C y D. ¿Cómo nombraríamos este segmento de recta? CD. CD, el segmento CD. No, hombre, unos genios. Y se va a escribir como CD y una pequeña línea arriba. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la notación que vamos a empezar a aplicar a partir de este momento. Ahora, nosotros vamos a centrarnos especialmente en la figura del triángulo. ¿Por qué? Porque es una de las figuras más simples que existen en términos de la geometría, además de que de ella se van a derivar un montón de propiedades, las cuales van a ser útiles para conformar a otras figuras. Aquí tenemos un par de triángulos los cuales fueron trazados en algún punto con tres elementos y fueron señalados sus vértices a través de tres letras. Es decir, esto de aquí lo vamos a nombrar como el triángulo ABC. Y este de aquí lo vamos a nombrar como el triángulo FGH, que son los vértices que los conforman. Y si ustedes lo notan, seguimos cumpliendo la estructura. Un triángulo está formado por tres segmentos de recta. En este caso, pues así como lo estamos considerando. Entonces, prácticamente hablar de que este segmento de aquí sería el segmento AC. ¿Cierto o no? Este segmento de aquí abajo sería el segmento desde A hasta B, que es un ejemplo que ya teníamos. El segmento AB. Y este que va de aquí para acá pues sería el segmento CB, que sería desde acá, ¿vale? Ahorita no estamos considerando la notación respectiva de decir que de B hasta C o de B hasta C. Sin embargo, pues vamos a dejarlo de esta manera, ¿ok? Entonces vamos a ver, AC, AB y CB. ¿Cuáles serían los segmentos que corresponden o que estarían, ¿cómo decirlo?, conformando este triángulo de aquí? ¿Hacia de acá? FH, HG y GF. FH, ¿qué más? HG HG, ajá, y GF. y GF. Tienes razón lo que dice. Ahí está. Estos son los segmentos que conforman a este par de triángulos. Y la notación respectiva a la que vamos a hacer mención nosotros para señalar a la figura completa va a ser este pequeño símbolo de aquí. Un triángulo dibujado. Y vamos a señalar cuáles son sus tres vértices. A, B, C. En este caso es el triángulo ABC. ¿Y a este triángulo cómo lo vamos a llamar? FGH. El triángulo F, G y H. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la nomenclatura principal. Más bien la simbología respectiva que vamos a estar utilizando. Cuando yo les hable de segmentos o les trace segmentos, van a aparecer de esta manera. Y cuando les hable de triángulos completos, es decir, la figura en sí, vamos a utilizar esto de aquí, un triángulo nombrado por tres letras que van a representar a los tres vértices que representan a la figura. Ok, espero que haya quedado claro entonces los primeros aspectos en términos de el lenguaje nuevo, el lenguaje geométrico que vamos a estar trabajando.
Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Ahora, ¿cuál es el parteaguas que habla acerca de la congruencia de triángulos? Plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cómo generar o cómo construir con los elementos mínimos un triángulo único? Es decir, que si yo planteo una serie de elementos y si yo construyo un triángulo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, bajo cualquier posición, el triángulo va a ser idéntico sí o sí a cualquier triángulo que se forme bajo las mismas circunstancias. Vamos a darte un ejemplo. Acabo de colocar ahí una característica matemática en términos de un segmento. Y si yo te digo, a ver, quiero formar un triángulo cuyo uno de sus lados, es decir, el segmento AB, mida 5 centímetros. Entonces yo lo puedo construir. Voy a poner aquí 5 centímetros, en proporción obviamente, ahí está, 5 centímetros. ¿Cuántos triángulos diferentes puedo formar yo con esta característica de aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Pues muchos, ¿no? ¿Cuántos? Pues infinitos. N. N número de veces. Ok. ¿Cuánto miden sus demás elementos? Desconocemos. Pues realmente no sabemos, ¿no? No están delimitados, así que yo los puedo elegir, ¿cierto o no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita decido cerrar mi triángulo con una línea que vaya para acá y con una línea que vaya para acá. Ahí está. ¿Ese es un triángulo que cumple, que tiene un lado AB de 5 centímetros? Sí. Sí lo cumple. Voy a formar otro. ¿Dónde es el plumín? Está. Entonces, voy a formar otro. Este triángulo que se acaba de formar cumple, que tiene 5 centímetros de lado, uno de sus lados. Ajá. También. Ahí está. Ya cumplí por lo menos 2. Así que decir que un triángulo tenga 5 centímetros de lado, una característica, y que forme un triángulo único, es una mentira. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque acabo de demostrar que por lo menos ya se formaron 2 diferentes. Y ambos de estos de aquí tienen 5 centímetros de lado. Entonces, ¿cómo poder limitar esta sección para que yo diga un triángulo único? Entonces, ¿cómo delimitarlo más? Ya que tenemos que un elemento no funciona. Pues con otro segmento. Con otro segmento. Vamos a colocarlo. BC que mida 3 centímetros. Ahí está, ¿ok? Entonces vamos a ver. Voy a colocar el 5 centímetros como un elemento. Y ahora voy a trazar uno de 3 centímetros. En esta ocasión pues sí lo voy a hacer aquí con ustedes. 3 centímetros. Ahí está, más o menos como por aquí. Ahí está, 3 centímetros. ¿Qué pasa con nuestro tercer elemento? ¿De qué se ríe, profe? No, de nada. ¿Seguimos con esto? Pues puede ser. Pues nada más hay que llenar ahí la línea, ¿no? Hay que completar la línea. Ok, lo voy a cerrar. Vamos a ver. ¿Cuánto mide este elemento restante? Pues quién sabe, ¿no? Solamente sé que lo vamos a cerrar ahí. Ahora, ¿ya tenemos los elementos, más bien las características cumplidas? Sí. Sin embargo, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo vuelvo a trazar un elemento de 3 centímetros, pero esta vez decido hacerlo un poquito más arriba. ¿Qué pasará con ese último elemento que se forme? Pues va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente. Y si yo coloco esos 3 centímetros, pero ahora con una inclinación distinta, no sé, como por aquí. Cuando yo lo cierre, pues va a pasar esto, ¿no? Déjenmelo cerrar. Ahí está. Se formó otro triángulo, ¿cierto o no? Con las mismas características. Espérenme, déjenlo trazo bien. Con las mismas características, pero es completamente distinto, ¿vale? Y si yo continúo con este patrón, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a ser muchos triángulos. Se van a formar diferentes triángulos. ¿Cuántos triángulos entonces en total se van a formar? N triángulos también. Así que delimitarlo a 2 elementos, pues prácticamente también estaríamos incurriendo en no formar un triángulo único. Porque estamos viendo que, vean, incluso si yo me voy para acá, como 3 centímetros hacia el lado izquierdo, o sea, no necesariamente tiene que ser, no tiene que ser necesariamente agudo, o sea, puede ser un ángulo más de mayor a 90 y al momento de cerrarlo, pues se va a formar ese triángulo, que de la misma manera tiene 3 centímetros de lado, 5 centímetros de lado, pero no es el mismo triángulo. Todos los que estoy formando son diferentes, ¿vale? Entonces ya notamos que formarlo así, de esta manera, tampoco funciona.
Entonces, ¿cómo lo delimitamos más? Pues, por su ejemplo, pues podría ser un ángulo u otro segmento. Podría ser el ángulo. El ángulo de inclinación me lo limitaría, ¿cierto o no? Sí. O otro lado, otro segmento. Ahorita por conveniencia lo vamos a hacer en términos de segmento, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí que un tercer segmento mida ¿cuánto? 4. 4 centímetros. Ahí está, ¿vale? Este triángulo que tenga 5, 3 y 4 centímetros de lado, ¿es un triángulo único? Sí, ¿no? Sí, Sí, es- muy diferente. Único y diferente. Entonces vamos a ver, ¿cómo lo construimos? Pues, Pues primero ponga la línea recta más larga, que es la de 5, ¿Ok? para luego no complicarnos con la de 4 y 3. A ver pues, acabo de trazar la de 5 centímetros. ¿Dónde coloco la de 4? En horizontal. Ah, caray, como que en horizontal. Sí, ¿no? Para arriba. Ah, verticalmente, verticalmente, Ah, no. verticalmente. Verticalmente. Hoy es el día opuesto. Entonces, vamos a colocarla. ¿Podemos colocarla a cualquier ángulo? ¿Qué opina el resto? Yo lo voy a poner aquí por conveniencia. De aquí para acá. Ahí hay 4 centímetros. ¿Vale? ¿Sí está bien? ¿Dónde coloco la de 3? pues igual hacia arriba. Igual hacia arriba. O sea, en pocas palabras, ¿puedo colocar la de 3 hacia acá? No, No, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde la mando? hacia la de... hacia la roja. Hacia la roja. Para que se cierre y se haga una figura. Aquí. Sí. Ahí está. O para acá. O para acá. ¿Dónde debe estar correctamente la línea de 3 centímetros? En la intersección. En la o sea, deberían intersectarse, ¿cierto o no? ¿Qué está pasando aquí? Nada. Pues no se están intersectando. ¿Qué es? Hay que cargar el compás. Hay que cargar el compás. ¿Para qué el compás? Para tomar la medida de 5 centímetros hacemos unos arcos y ya con eso. Ok. Entonces, el compás nos va a permitir a nosotros como herramienta evitar esta ambigüedad. Prácticamente yo tendría que decidir a qué ángulo tendría que tomarlo y eso estaría equivocado. O sea, prácticamente tendría que yo señalar todas las posibilidades de inclinación del lado de 3 centímetros. Así que si yo tomo el compás, podría definir entonces todos los segmentos. Si yo hago pasar el compás haciendo centro en el punto de, fin del segmento original y lo hago trazar, vean ustedes que si yo lo hago a los 3 centímetros respectivos, todo esto representaría el segmento de 3 centímetros variando en todas sus posibilidades. No es necesario trazar todos los segmentos, simplemente estaría delimitando hasta dónde posiblemente llegaría un segmento de 3 centímetros. Geométricamente, todas estas rectas son radios de la misma circunferencia, por lo tanto, pues todos miden lo mismo. Entonces, para generalizar la construcción del de 4 centímetros, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo. Lo mismo, pero del otro lado, ¿cierto o no? Vamos a ver qué pasa. Ese nuevo arco representa que todos los segmentos que se formarían como radios de la circunferencia miden 4 centímetros. Así que si ya tengo todos los elementos que cubren para 3 centímetros y todos los elementos que cubren para 4 centímetros, ¿dónde encuentro la respuesta? La intersección. En la intersección, exactamente. La intersección de ambas circunferencias me va a denotar que elemento que cubra o que abarque desde este punto hasta acá, cubre para esta circunferencia. Y el elemento que cubra de aquí hasta aquí también, cubre para la circunferencia número 2. Así que el punto de intersección será el elemento principal. Pues ya terminamos. Ahí está, ya las demás líneas ya no me sirven, a mí me sirve la línea que vaya desde el centro de aquí, desde el punto de intersección de la recta original hasta la intersección, desde aquí hasta acá. Y ahora sí, acabo de formar un triángulo que tenga 4, 5 y 3 centímetros respectivamente como segmentos. Entonces, este triángulo, si yo lo formo en cualquier otro lugar, ¿es único? ¿O qué otro triángulo yo puedo formar con estas 3 medidas? No, pues
puede variar, ¿no? Si no, ya no se juntarían las líneas. O se puede formar otro. ¿Cómo se les ocurriría poder formar otro? Poniendo el 4 abajo. Poniendo el 4 abajo. O poniendo el 3 abajo. Ya no lo vamos a desarrollar por completo, pero quiero que vean qué es lo que pasaría si hacemos esto. Listo. Acabamos de construir los elementos, pero ahora consideramos al 4 como un elemento principal y tracé los arcos respectivos para el 5 y el 3. Y lo mismo pasa con este. Tracé el segmento 3 y los arcos respectivos para 5 y 4. Y el resultado fueron estos dos. Ahora la pregunta, por pura observación, ¿estos tres triángulos son el mismo? ¿Sí, no? Pues no. Parece que no son el mismo, porque la posición realmente no nos permite visualizarlo. Pero quiero que vean el siguiente, y es más, hasta voy a destruir el set. Voy a tomar este y voy a decir, ¿qué pasaría si yo lo roto? ¿Es el mismo? Sí. Entonces, ¿qué es a lo que vamos, muchachos? Obviamente me gustaría que ustedes los construyeran en casa y que tuvieran la oportunidad de manipularlos para que vieran el fenómeno. Pero en realidad ese es el punto. Estos tres triángulos sí son el mismo. El problema de la posición radica en eso, en que no podríamos determinar nosotros con tanta claridad como es. Sin embargo, con que cumplan estos tres elementos, ya podría asegurar yo que independientemente de la posición que tengan, se tratará del mismo triángulo. Es entonces cuando nos lleva a esta pregunta. Además de los tres segmentos que formarían un triángulo único, independientemente de la posición que sea, ¿podrían existir otras características matemáticas más que me permitieran a mí construir triángulos únicos? Prácticamente esa es la noción principal de lo que es el tema de congruencia de triángulos, que estaremos nosotros desarrollando a través de una serie de videos, siendo el parteaguas principal. Sin embargo, no quiero que salgan de esta idea. La posición es independiente. ¿Independiente de qué? De la propiedad matemática que tengan. Porque a pesar de que yo gire, rote, traslade y haga lo que necesite para formar el triángulo, siempre se tratará del mismo. Pues espero que esta introducción les haya permitido visualizar lo que vamos a estar estudiando y que continúen con nosotros a lo largo de este nuevo contenido matemático. No olviden darle like, suscribirse y sobre todo compartir. No olviden comentar también, al fin y al cabo pues lo que estamos buscando nosotros es las sugerencias que ustedes nos dan, pues contemplarlas sobre todo en términos de los contenidos que estamos abordando. Y recuerden que para resolver problemas de congruencia de triángulos basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Nos vemos.